La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En Hoy por Hoy, en esta mañana de jueves, que les voy a confesar a los oyentes, por un momento he pensado que iba a empezar yo sola, iba a hacer yo el análisis. José María Lasalle, muy buenos días. Buenos días, y qué mala fama tenemos. No, tú siempre llegas ahí rozando, pero siempre llegas. Bienvenido, que además no te había visto a la vuelta de vacaciones. Bien hallado. Cristina de la Hoz es la que me ha hecho sufrir un poquito más. Cristina, buenos días. Te tenía muy bien acostumbrada, buenos días. Me tenías muy bien acostumbrada y digo, a ver, se habrán ido los dos a tomar un café, pero aquí están los dos. No sé si Javier Aroca en Radio Sevilla, buenos días. Sí, señora. No sé con cuánta anticipación has llegado tú. Pues con suficiente para despachar con la autoridad con mando en plaza. Vale, pues al menos me hubiera podido ir a Sevilla para comentar la actualidad de la jornada. Vamos a ello, porque la actualidad es Venezuela, porque hay novedades de la madrugada. Se lo comentaba a las 8 de la mañana, que los cálculos políticos del Partido Popular con Venezuela están empezando a tener consecuencias. El chavismo ha intensificado su tono contra España. La Asamblea Nacional de ese país amenaza con romper todas las relaciones con España, las diplomáticas y las relaciones comerciales. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. ¿Qué tal? Y no solo eso, Pablo, porque el presidente de la Asamblea de Venezuela cree que la petición del Congreso español, lo que se votó ayer, esa proposición no de ley impulsada por el Partido Popular que pide el reconocimiento del opositor González Urrutia como presidente electo, bueno, cree el presidente de la Asamblea venezolana que esto es prácticamente una declaración de guerra. Es importante poner en contexto, Ángeles, estas declaraciones. Ahora mismo el régimen chavista se encuentra en su momento de mayor descrédito internacional. Es así desde hace años, pero es que ahora más, y quizás más débil. En crónicas periodísticas como las de nuestro compañero del País, Juan Diego Quesada, incluso se percibe cierta erosión del régimen chavista frente a la presión internacional. Bueno, pues en esta situación, digamos, los llamados a guardar las esencias del régimen aprovechan cualquier circunstancia para intentar ofrecer algún tipo de fortaleza o beligerancia. Así que, si el Congreso de España insta a nuestro gobierno a reconocer a Edmundo González, el Parlamento de Venezuela pide a Nicolás Maduro esto que anunciaba anoche el oficialista Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Cámara. Aprueben una resolución, que la plenaria apruebe de manera perentoria, para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados. Bueno, esto, igual que aquí en España, no tiene consecuencias prácticas inmediatas, porque son los gobiernos los que fijan la política exterior, los que tienen la última palabra, pero complica sin duda la labor de mediación que intenta hacer España junto a otros países como México, Colombia, como Brasil, en este caso España abanderando la posición de Europa. Y por si no quedaba claro, este alto mando del chavismo, que por cierto es hermano de Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta, añade esto. Es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela, y no lo vamos a aceptar. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos. Esto, Ángeles, es un mensaje a España, no solo por lo que puede hacer de forma unilateral, sino también, lógicamente, por su poder de influencia en Europa en este tema. Pablo, vuelvo después contigo para hablar de la situación, pero dentro de Venezuela, ¿de acuerdo? Ok, aquí me quedo. Después de escuchar estas palabras del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el Partido Popular, bueno, lejos de intentar calmar las aguas, Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Bueno, pues lejos de esto ha respondido con un nuevo tuit del responsable de Exteriores del PP, de Esteban González Pons, diciendo que la respuesta de Venezuela es la típica respuesta golpista y que ya los juzgará el Tribunal Penal Internacional. Sí, el vicesecretario de Política Exterior del PP, lejos de restar valor a la amenaza, la calificaba de respuesta clara de los golpistas venezolanos al Congreso español. El Tribunal Penal Internacional los espera, es solo cuestión de tiempo. Es lo que escribía en un mensaje en redes sociales en el que añadía: veremos qué le dicen la semana que viene al Parlamento Europeo. ¿A qué se refiere Pons? Pues a que, aunque la Comisión Europea sigue sin reconocer a Edmundo González como presidente electo, el PP promueve ya una votación similar a la del Congreso, pero en la
Eurocámara. En fin, vamos a seguir trabajando y dado que el Partido Popular es el partido mayoritario en la Unión Europea, nosotros dentro del Partido Popular Europeo vamos a seguir trabajando por el reconocimiento de lo que los venezolanos han votado. Simplemente eso. La resolución del Parlamento Europeo no será vinculante, pero en la calle Génova dan por seguro que saldrá adelante. Además, pese a que hay sectores minoritarios del partido que creen que el voltaje de la posición del PP sobre Venezuela está yendo demasiado lejos, en Génova aseguran que no van a aflojar. Hace unos minutos, Ángels, de hecho, en el cuartel general popular, desde allí se ha remitido un breve texto que dice lo siguiente: a un gobierno como el español, que retiró a su embajador en Argentina por cuestionar la ejemplaridad de Begoña Gómez, no podrá extrañarle que Venezuela amenace ahora con algo similar. Maduro y Sánchez coinciden en dos cosas: ninguno de los dos ha ganado las elecciones y ambos se enfadan cuando las decisiones de un país extranjero no les gustan. Y, continúa el texto, el mayor damnificado por la ruptura de relaciones comerciales sería Zapatero, dice el PP, que lleva años haciendo negocios con el régimen. Mariela, gracias. A vosotros. Vamos a ver quién sería el mayor damnificado si se rompen las relaciones comerciales, como amenaza el presidente de la Asamblea, porque recordemos, amenaza con la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hay que tener en cuenta que es una amenaza que llega en un momento en el que el país había vuelto a colocar su petróleo en compañías españolas. Javier Ruiz, hola de nuevo. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Así que vamos a trazar el mapa. ¿Qué relaciones comerciales tiene Venezuela con España? ¿Sería grave la ruptura de estas relaciones? Sería un tiro a algunas empresas españolas, desde luego. España ha ido aumentando sus inversiones en Venezuela. No es enorme, pero sí es creciente esa inversión allí. Según los últimos datos, en el último año ha crecido esta inversión española un 91%. Casi se ha duplicado. 507 millones el último año. Hablamos sobre todo de banca, de seguros, de servicios financieros, pero Ángeles, de lo que estamos hablando es de gas y de petróleo de verdad. Gas y petróleo porque el petróleo representa el 27% del PIB de Venezuela. 1 de cada 4 euros que mueve aquella economía dependen del crudo. De hecho, Venezuela es uno de los países con mayores reservas de crudo del planeta. Y si hablamos de petróleo, aquí en España hablamos de Repsol. Repsol opera allí desde 1993. De hecho, Venezuela está saldando sus deudas con Repsol pagándole en petróleo. Repsol dice, no estamos invirtiendo allí, estamos solo cobrándonos deudas. Y es verdad, pero también es verdad que están reforzando su posición en Venezuela muy, muy fuertemente en los últimos años. En el último mes de julio, Repsol ha recibido un 137% más crudo que el mismo mes del año pasado, el doble. Y si lo que medimos es el semestre, entonces lo que ha recibido es el triple, según los datos de Cores, un 228% más. Así que cuando se habla de rupturas comerciales y rupturas económicas, el primer damnificado sería Repsol, el petróleo. Pero es que hay muchos otros nombres españoles allí. En banca, la banca pública controla allí la mayoría del sistema, el 70%, pero hay nombres españoles. El 16% del mercado es BBVA Provincial. Otro 4% es Banesco, que es Abanca. Así que 1 de cada 5 euros que se mueven en Venezuela los mueven entidades españolas. Y hemos visto petróleo, hemos visto banca, nos queda telefonía. Movistar opera allí desde el año 2005, cuando compró Telcel Belsouth. En pleno proceso de inversión está a fecha de hoy. 270 millones de dólares ha metido allí para impulsar el 5G. Ese negocio iba a crecer este año un 6,4%. Así que, Ángeles, ¿estamos hablando de un daño? Sí. Y estamos hablando de un daño que se ha advertido y advertido. Cuidado con los intereses españoles allí, cuidado con hacer esto. España tiene un stock acumulado, Ángeles, de 5.000 millones hasta el año 2020. Baja en 2021 porque una empresa se domicilia allí, pero tenemos 5.000 millones invertidos en Venezuela. Esto es lo que está en juego. Claro, y el temor, Javier, entiendo que el temor de quienes siguen las relaciones comerciales con Venezuela era que se repitiera lo que ya ocurrió en 2019, cuando se reconoció como presidente a Juan Guaidó, que Venezuela se aleje. Y sobre todo que se acerque a Irán y a Rusia, porque es que este camino de creciente tensión y de daños económicos lo hemos vivido ya. Es exactamente lo que pasó cuando en el año 2019 Estados Unidos y España, y Alemania y Francia y Reino Unido y Dinamarca, Austria y Suecia reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino. 2 años después hubo que rectificar aquella decisión, se le llamó simplemente el líder de la oposición, pero 2 años después, ¿qué había pasado? La economía de Venezuela ya no estaba en esta esfera, Rusia controlaba el 60% del crudo venezolano e Irán
y sus ingenieros eran los que operaban y mantenían las plantas de petróleo, porque allí el crudo es un auténtico desastre técnico. Si no hay compañías extranjeras operándolo y técnicos extranjeros operándolo, aquello es un caos. Este era el temor de endurecer demasiado el tono, endurecer demasiado las posiciones, de hacerlo demasiado rápido y de terminar alejando a la economía venezolana, metiéndola en un círculo que ahora para colmo tiene a China como gran jugador, porque China necesita petróleo. China ya es el principal proveedor de Venezuela. Ha desplazado a Estados Unidos a número 2 y a España al número 3, según los datos de la administración de Caracas. Así que este era el temor, por cierto, y de este temor habían advertido, Ángels, las grandes empresas del IBEX. Cuidado con los golpes en el pecho en lo político, que lo pagamos los demás en lo económico. Javier, gracias. Un abrazo. Esa proposición no de ley que salió adelante ayer en el Congreso de los Diputados, pidiéndole al Gobierno de España que reconozca como presidente electo a Edmundo González Urrutia, saliéndose de la postura común europea, es lo que le pide el Congreso, con esa iniciativa del Partido Popular refrendada por otras fuerzas políticas, entre ellas el PNV, puede tener este tipo de consecuencias, con lo cual una estrategia política, Maroca, del Partido Popular puede acabar siendo un tiro en el pie de estos nombres de Repsol, de Movistar, del BBVA. Bueno, pero del PP se puede esperar cualquier maniobra como esta y otras peores. Esto tiene muchas aristas, algunas habéis hablado, pero a mí me gustaría imaginarme, ¿no? Voy a recurrir a la imaginación, ¿no? Para en fin, recrearme en qué estará pasando. Por ejemplo, me imagino ahora a Yosuyon Imaz, que fue presidente de los Caribou Bazar y hoy CEO de Repsol, hablando con alguien del PNV. Me lo estoy imaginando. No sé si se están reuniendo personalmente o se están llamando por teléfono o están hablando por persona interpuesta, pero teniendo en cuenta la categoría de los protagonistas, me imagino que estarán hablando personalmente. Creo que esta estupefacción económica, que es una de las vertientes, está teniendo un trayecto que probablemente no vamos a conocer, porque este tipo de cuestiones siempre se hacen de manera subterránea, pero yo me lo voy a imaginar. Y después me quiero imaginar un país también distinto a España, en donde no ocurran ni se puedan oír las cosas que acabo de ocurrir, o sea, ¿cómo es posible que un partido que se denomina a sí mismo constitucionalista, un partido de Estado y un partido que aspira no ya a liderar la gusanera venezolana, que ya no sé si la lidera o son unos mandados de la gusanera, sino simplemente quiere tener un protagonismo en Hispanoamérica? O sea, ¿cómo se puede comparar la legitimidad o ilegitimidad de Maduro con la ilegitimidad de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España? Yo creo que hay que insistir en eso. Es que a un partido serio no se le puede consentir que vierta públicamente ese tipo de reflexiones. O sea, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con unos auténticos botarates de la política. No solamente es una irresponsabilidad, es de una indigencia política que un demócrata tiene que rechazar, sea de derecha o sea de izquierda. Mire usted, Pedro Sánchez le puede gustar a usted más o menos, pero es el legítimo presidente del gobierno actual del Estado español. Y si ustedes no quieren a Pedro Sánchez, pues mejoren y ganen las próximas elecciones. Y si tienen prisa, por cierto, la impaciencia es un pecado demócrata de primer nivel. Si no tienen ustedes paciencia, presenten una moción de censura, pero no vayan por ahí diciendo que el señor Pedro Sánchez es lo mismo que Maduro, porque están ustedes fundamentalmente haciendo el ridículo, pero además están insuflando ustedes mierda democrática, sería mierda antidemocrática en la cabeza de mucha gente que está dispuesta a recibir y a metabolizar informaciones como esta. Es una auténtica, de verdad, butad. Lasalle. Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo en la reflexión que se plantea respecto de la Acércate un poquitín más al micro. Respecto a la retórica que se utiliza muchas veces a la hora de caracterizar la política nacional, comparándola con la política internacional y en particular establecer un paralelismo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Maduro, sobre todo porque el gobierno de Maduro, y vamos a ponerlo aquí sobre la mesa, es una dictadura. Es una dictadura con mayúsculas. Y esto yo creo que es importante resaltarlo, porque si no, parece como si olvidáramos cuál es el contenido real del debate que tenemos aquí. Es legítimo que un parlamento
pueda emitir este tipo de declaraciones que tienen un contenido exclusivamente político y que tratan de presionar al gobierno legítimo de España y probablemente a la Unión Europea a que incremente la presión sobre el gobierno de Maduro. Hay abiertas varias vías para presionar a Maduro a que reconozca que ha perdido las elecciones, que el 83% de las actas que se han podido presentar acreditan la victoria de la oposición. Y por lo tanto, de aquí a enero del próximo año, que es el momento en el que tiene que oficializarse definitivamente la elección del próximo presidente de Venezuela, hay mecanismos de presión internacional. Por un lado está la presión que ejerce Brasil, que ejerce México y que ejerce Colombia, que está siendo fructífera porque está arrinconando entre los países en sintonía izquierdista latinoamericanos al gobierno de Maduro, y por otro lado está la posición europea, que está tratando de mantener una relativa neutralidad, pero incrementando la presión sobre el gobierno de Maduro y forzando incluso, como ha hecho Estados Unidos, el reconocimiento de González como presidente de Venezuela. Por lo tanto, a mí no me parece tan tremendo que el Partido Popular en estos momentos esté contribuyendo a esa presión. Insisto, no me gusta la retórica, pero bueno, al fin y al cabo estamos instalados en esta especie de polarización retórica también, pero bueno, reproches hay para todos. Y sobre todo porque yo no tengo tan claro que las consecuencias económicas que esto vaya a tener, que evidentemente se pueden producir, pero que no creo que vayan a ir más lejos, sean especialmente graves, sobre todo porque, de acuerdo con las estadísticas de la propia Oficina Económica Española en Venezuela, el stock de inversión española en Venezuela ocupa el puesto número 50 dentro de la inversión que España tiene en el exterior, y efectivamente está muy localizado en sectores como el petróleo y como los servicios financieros, pero hay que reconocer que son inversiones que se produjeron hace muchos años y que en términos reales estamos hablando de inversiones cautivas en un país donde la inseguridad jurídica es absoluta, donde la arbitrariedad es constante y donde al final siempre la inversión lo que trata es de controlar daños de inseguridad frente a la arbitrariedad. Por lo tanto, lo que me parece censurable, y es una cosa que estamos obviando en este debate, es que el gobierno del Partido Socialista, que está comprometido evidentemente por tratar de forzar también el reconocimiento por Maduro de su derrota electoral, y está desarrollando una estrategia que me parece legítima, lo que no está siendo capaz es de obligar a sus socios de gobierno, por ejemplo, a Sumar, a que tome, estando en el gobierno, una posición pública beligerante con Maduro. Me parece censurable que eso no se esté produciendo. Como me parece muy censurable también que el Partido Socialista no sea capaz de que otros socios de la mayoría que la respaldan, no sé si será definitiva, como hablaremos luego con el tema de presupuestos, como es Bildu o como es Esquerra Republicana, objeten la crítica al gobierno de Maduro. O es Podemos, que ya en ese caso incluso considera que los intereses económicos españoles son menos legítimos que la legitimidad que tiene el gobierno de Maduro. Eso es lo que a mí personalmente me parece más preocupante, que tengamos capacidad para ver un alfiler en el ojo del Partido Popular, pero no una viga en el ojo del Partido Socialista. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina de la Hoz, Javier Aroca y José María Lasay hablando de las consecuencias de la aprobación ayer de la proposición no de ley impulsada por el Partido Popular para el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, la amenaza del Parlamento venezolano de romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Decía Lasay, que era el último en intervenir, no me gusta la retórica del Partido Popular, pero entiendo que aumente la presión, y si le reclamaba al gobierno, bueno, al Partido Socialista, que ejerza la presión con sus socios de gobierno y con sus socios de investidura para que se desmarquen del gobierno de Maduro. Cristina. También tenemos en España un Parlamento soberano que en este caso ha atendido las peticiones de una oposición venezolana perseguida, represaliada, torturada y en muy buena medida exiliada. Es decir, aquí no tenemos que olvidar que existe una oposición que además, bueno, entre otras cosas, ha dado asilo a Edmundo González, cosa que me parece fenomenal, porque veo también una especie de controversia con este tema. Me parece impecable que España, como dio asilo en su momento a Leopoldo López, a Lilian Tintori o a Antonio Ledezma, ¿no? Y bueno, es que también tenemos esa oposición que ha ganado legítimamente las elecciones. Aquí hay dos dinámicas. La dinámica de una oposición
que en el Congreso decida aprobar una resolución que a mí me parece muy legítima de reconocimiento de Edmundo González, y luego está la dinámica del gobierno, que es la dinámica más diplomática, que se supone que está buscando. Junto con Europa. Junto con Europa. Bueno, en este caso, España no es mera espectadora. España, en todas las cuestiones que tienen que ver con Hispanoamérica, lo que espera Europa de España es que se ponga a la vanguardia de la posición. Es decir, cuando haya alguna cuestión y ya ha habido, por ejemplo, sanciones a las autoridades venezolanas, cuando haya alguna cuestión que se refiere a Hispanoamérica, Europa no mira a los letones, mira a los españoles, y mira qué hace España, y mira cuál es la posición de España, y espera que sea España la que marque la posición que va a seguir el resto de Europa. También es cierto que se le reprocha estos días a Sánchez que no esperó a Europa para reconocer a Palestina, cosa que a mí me parece un acierto, independientemente de que sea un gesto que no ha acabado con la guerra de Gaza, pero creo que en muchas ocasiones estos gestos tienen un valor en sí mismos, ¿no? Entonces, cuando se dice, no, hay que esperar a la posición conjunta de Europa, no, es que la posición conjunta de Europa, tú tienes una voz cantante en la posición conjunta de Europa. Suponemos que hay una labor diplomática, suponemos, en la que traer a Edmundo González solo es un punto y seguido. Hay que ver qué pasa en los siguientes meses, hay que ver si Maduro asume su total y absoluta derrota, que yo creo que efectivamente se ha podido confirmar a través de las actas que ha ofrecido la oposición y a través del hecho de que el régimen bolivariano no ha querido mostrar las actas de la votación del 28 de julio. Insistir en el tema, no las actas que las muestre, a mí me parece que esa es una pantalla que ya hemos pasado. Aquí ya no se trata de mostrar actas, aquí ya se trata de asumir una derrota y de abandonar el poder. Y la reacción, pues la reacción es producto de la reacción, del presidente del Parlamento venezolano, de la extrema debilidad y de la presión internacional que se está ejerciendo. ¿Que pueda dar resultado o no? Bueno, pues con Juan Guaidó es verdad que decía ayer Cristina Narbona que se le reconoció y no sirvió de nada. Pero los gestos son importantes. Igual que lo de Palestina para mí fue importante, los gestos son importantes. En el tema de las empresas, ¿qué hacemos? Miramos más, estas cuestiones y los cientos de miles de españoles que viven en Venezuela y los venezolanos que viven en España. Es verdad como con Argentina son países con los que hay que modular muy bien, armar muy bien todas las cuestiones diplomáticas porque tenemos intereses comunes. Sí. Pero ¿qué hacemos? Miramos para otro lado. Ponemos en primer plano los intereses de Repsol sobre lo que está pasando en Venezuela. Otra cosa es que se module, que haya pasos, que se esté moviendo algo en Venezuela que desconocemos. Pero bueno, la situación yo creo que va por ejercer presión sobre el gobierno venezolano sin ninguna duda. Claro, ¿qué quieres hablar? Sí, yo quería, aunque siquiera sea de manera retórica, ¿no?, hacer algunas preguntas e incluso pedir el auxilio de alguien que elabore un vademecum o una guía para orientarnos. Primero un comentario. Si España lidera las posiciones comunes en razón de su estirpe en lo que se refiere a las cuestiones hispanoamericanas, me imagino que ese liderazgo se corresponderá también con su responsabilidad. Quiero decir con esto, ¿es responsable entonces el Reino de España del bloqueo constante, incluso de la posición común con respecto a Cuba? Lo pregunto, no sé si alguien me lo puede responder, porque seguramente en Cuba van a tener mucho interés en saber si es España la que está liderando el bloqueo de Cuba. Eso, por una parte. Segundo, a mí me gustaría tener una guía de países dictatoriales. Por supuesto, Venezuela. Pero pregunto, ¿China es una dictadura? Porque si China es una dictadura, ¿qué hacía allí el presidente Sánchez? ¿Y qué hacía también, por cierto, Moreno Bonilla, que estuvo? ¿Y qué hacen las empresas españolas con expectativas amplísimas de ampliar su negocio y de aprovecharse de las malas relaciones de China con la totalidad de Europa y desde luego con Estados Unidos? Que alguien me lo responda. ¿Alguien que se interese tanto por las relaciones exteriores es consciente de lo que ha pasado en Argelia? De cómo el actual que va a ser presidente ha ganado por el 95,1000% de los votos. Antes se decía ganar a la búlgara, ahora se dice a la rusa porque toca decir a la rusa. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Va a desreconocer el gobierno de Argelia?
Y después una cosa que le he escuchado a José María, lo de las responsabilidades por estirpe, por bloque o por familia, como queráis. O sea, resulta que el PSOE es responsable de las posiciones políticas de Sumar, de Bildu, de todo el mundo, ¿no? Es responsable. O sea, que no hay autonomía en las posiciones, me gusten o no me gusten, cuidado, a mí me puede gustar más o menos la posición de Bildu o la posición de Sumar o de Podemos, pero ¿el PSOE es el responsable de las posiciones? Hombre, por favor, y termino, porque si es así, entonces, ¿quién es responsable de mantener buenas relaciones o malas relaciones en Europa con Orbán? O sea, ¿es responsable el PP de las relaciones de sus socios en muchos sitios con las relaciones de un extremista y ultraderechista como es el presidente de Hungría? En el abierto, Cristina de la Hoz, Javier Aroca y José María Lasalle, hablando de la amenaza del Parlamento venezolano ante la decisión, ante la aprobación ayer de la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Esa amenaza para romper relaciones diplomáticas y comerciales. Quedaban en el aire las preguntas que lanzaba Javier Aroca, que ahora las vamos a aterrizar contigo, Lasalle, pero por introducir dos elementos que nos pueden ayudar también en el debate. El primero, estábamos hablando de la posición común europea. Es más, Esteban González Pons hacía referencia en ese tuit que lanzó anoche después de conocer la amenaza del Parlamento venezolano, hacía referencia a la Unión Europea, lo que pasaría la semana que viene en Europa, en Estrasburgo. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es que la semana que viene está previsto que el Parlamento Europeo debata la situación en Venezuela y la de Edmundo González Urrutia. Sí, la situación en Venezuela va a ser, Ángels, uno de los temas del primer pleno del curso político en Estrasburgo. Los grupos de la Eurocámara van a presentar una propuesta de resolución sobre la situación política en ese país. Eso será el próximo martes. Entonces, cada grupo presentará un texto con su propuesta que luego será sometido a debate el próximo jueves ya en el pleno. Y en el caso de los populares, se están preparando una propuesta de resolución que será muy dura con el régimen de Maduro. Eso explican fuentes del grupo parlamentario que apuntan a que irá en la misma línea de lo aprobado en el Congreso de los Diputados. Y es que el PP español se propone liderar dentro del Grupo Popular Europeo la bandera del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, a quien, recordemos, el Consejo de Asuntos Exteriores, donde se reúnen los 27 ministros del ramo, no le reconoce esa condición. Bruselas sigue exigiendo las actas y una verificación independiente. Mientras tanto, no reconoce el resultado de las urnas, ni la victoria de Maduro ni la de González. Pero los populares quieren ir más allá en el Parlamento Europeo, y aunque son el grupo mayoritario en la Eurocámara, necesitan del apoyo de otros grupos para sacar adelante su propuesta. Eso en pleno, Ángels, porque en la Comisión de Exteriores los populares han solicitado la comparecencia del expresidente Zapatero para hablar de Venezuela. Esta solicitud ahora se tiene que debatir, se tiene que votar y posteriormente se tiene que aceptar por la propia Comisión. Quiero decirte que pedirlo no significa necesariamente que el Parlamento acepte esa comparecencia. El trámite sigue abierto y en cualquier caso, de salir adelante, no es obligatorio que el expresidente comparezca. En cualquier caso, si la semana que viene sale adelante el texto, en esa línea dura que se propone el Partido Popular, cabe recordar que no es vinculante, pero podría servir para presionar a que el Consejo, a que los 27 den un paso más hacia el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones. Enrique, gracias. A vosotros. La primera reacción del Gobierno de España a la amenaza venezolana viene por parte de la portavoz del Gobierno, de Pilar Alegría, que está en un desayuno en estos momentos y le han preguntado precisamente por eso, y esta es su reacción. Deciros que acabo de hablar ahora mismo con el ministro de Asuntos Exteriores. Yo traslado que la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y desde luego el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. Por tanto, lo que sí que les puedo trasladar, que en estos momentos la embajada española está trabajando con absoluta normalidad y desde luego nuestro interés es seguir trabajando siempre, como les decía, con absoluta normalidad. Mensaje al Partido Popular de Pilar Alegría. Y un último asunto, antes de retomar el análisis, porque, Pablo, otra cosa es lo que está pasando, la amenaza hacia el exterior, pero lo que está pasando en el interior de Venezuela. Recordemos, las elecciones fueron el 28 de julio y en este mes y medio, desde que pasaron las elecciones, todavía no ha habido toma de posesión, durante este mes y medio el chavismo ya ha detenido a casi 2.000 personas afines a la oposición. Solo en la semana pasada han sido encarceladas 15 personas y
advierte Amnistía Internacional de que Maduro está recrudeciendo la represión contra los opositores. Exacto. Esta organización, Ángels, en particular, sitúa el inicio de esta represión en Venezuela, al menos la más grave, hace 10 años ya. Pero dice que ha aumentado en intensidad y en alcance después de las elecciones. Y ojo, no solo en el ámbito público, sino también en el privado, gracias a la tecnología. El uso de una aplicación específica que ya existía en Venezuela, estaba vinculado al aparato estatal para la provisión de algunos servicios públicos. Después de las elecciones se modificó esa aplicación exclusivamente para añadirle una funcionalidad que permitía a cualquier persona que tuviera descargada esa aplicación delatar a personas que salían a protestar. Bueno, ya es Clara del Campo, abogada de Amnistía Internacional, que acredita, por ejemplo, un incremento de las redadas ilegales en viviendas particulares. A las 8 la escuchábamos contar que lo habitual, si te detienen, es que pases un periodo en paradero desconocido, que, en fin, tu familia no sepa nada de ti, de desaparición forzada, que te nieguen el derecho a la defensa, pero es que la pesadilla sigue después. Una vez que también te deniegan ese derecho, te suelen acusar, en estas últimas semanas, por lo menos te acusan de delitos discrecionales amplios y con penas muy graves, como en particular de terrorismo o traición a la patria. Te presentan ante ante tribunales con jurisdicción especial sobre terrorismo, que están ubicados solo en Caracas. Bueno, ya en la calle nos habla también de la participación de escuadrones armados, los que allí se conocen como colectivos, a los que a veces, o en muchas ocasiones, es difícil distinguir de las fuerzas de seguridad del régimen. Y en este contexto comprende la decisión de Edmundo González de irse. Hay precedentes. Rafael Arévalo, ¿qué le pasó? En el 2021 terminó falleciendo frente al juez al que le estaban presentando a causa de las torturas a las que había sido sometido. Bueno, Maduro ha puesto también en el punto de mira organizaciones como esta, Amnistía Internacional, que trabajan contra la impunidad de estos crímenes porque están impulsando una ley que precisamente las pone en ese foco. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Con todos los datos ya sobre la mesa, retomamos el análisis con esas preguntas, Lasalle, que dejaba Aroca en el aire sobre la posición común europea, y ahora nos contaban lo que puede pasar la semana que viene, sobre las dictaduras, sobre la relación de los gobiernos con las dictaduras y luego las responsabilidades por estirpe, que decía Aroca. Bueno, respecto de lo primero, ¿no? Es decir, la Unión Europea considera en sus documentos de trabajo y en su propuesta de política exterior con relación a China, por ejemplo, que China es un enemigo sistémico, pero es un socio comercial. Y esa contradicción se resuelve viendo pues, al presidente del gobierno ir evidentemente a China a tratar de mejorar la balanza comercial española. Y lo mismo ha hecho el canciller alemán o ha hecho el presidente de la República Francesa. Es decir, China es una dictadura, pero es la segunda economía del planeta y aspira a ser la potencia hegemónica global, y tendremos que convivir desgraciadamente con esa realidad geopolítica que en términos intelectuales, ideológicos, políticos, debe dar pie a censuras, y de hecho la Unión Europea en determinados momentos, calificando a China como enemigo sistémico, denuncia, por ejemplo, la persecución política de determinados grupos minoritarios, los uigures, o de líderes políticos en Hong Kong que siguen enfrentándose a la dictadura china, o defendiendo esa parte de China que es democrática, como es Taiwán, frente a la presión china por anexionársela. Por lo tanto, esto forma parte del juego de las relaciones internacionales, donde la geopolítica y la realpolitik forman parte de la narrativa que acompaña a estas relaciones, y tenemos que pues aceptar tragarnos determinados sapos en determinadas circunstancias, porque esos sapos provocan desgraciadamente también réditos comerciales. Pero dicho esto, y con todo el cinismo del mundo que forma parte también de lo que es la diplomacia y la política internacional, porque si no eres cínico no puedes operar tampoco a nivel de política internacional, hay determinados temas en los que, por ejemplo, como es nuestra relación con América Latina, España debe tener una posición que vaya más allá de la neutralidad. Lo explicaba hace un momento Cristina, y estoy absolutamente de acuerdo con ella. Europa espera de España el liderazgo en la posición común respecto de un país como Venezuela, que es un país latinoamericano. Además, cuando hay 400.000 venezolanos viviendo en España, de los cuales 200.000 tienen doble nacionalidad, y cuando hay 200.000 españoles venezolanos viviendo en Venezuela. Es decir, es una cuestión que afecta emocional, sentimentalmente también a nuestros pueblos, y que exige una determinada implicación. Implicación
política, porque lo que está haciendo, como se acaba de manifestar ahora en el informe que se comentaba, el régimen chavista sobre su oposición es inaceptable en términos éticos por una democracia como es la española, y con una relación tan sentimental como la que tenemos con Venezuela, que no es estrictamente comercial como con los chinos, sino que es emocional, histórica, por vínculos de siglos entre ambos pueblos, ¿no? ¿Cuál es el reproche que hay que hacer al Partido Popular? Y yo soy el primero en hacerlo. Y con esto respondo a lo que planteabas de responsabilidad con estirpe. La política internacional es una política de Estado. Y el lenguaje que hay que utilizar es un lenguaje de Estado. Sobre todo cuando quieres ser alternativa. Y cuando has estado muchos años en el gobierno y has estado gestionando las relaciones efectivamente con Cuba o, en este caso, con Venezuela. Y es importante cuidar ese lenguaje, porque no es un lenguaje neutral. Ese es mi mayor reproche. Pero es porque es una política de Estado. El que actualmente ejerce esa política de Estado tiene que mirar a sus socios de gobierno cuando están en el gobierno y a sus socios de la mayoría que le respalda cuando está en el gobierno. Porque no es un tema baladí escucharle al líder de Esquerra Republicana ayer en el Congreso decir que son tan ilegítimos los intereses de Maduro como los de Repsol. Y que por tanto hay que denunciar tanto la actividad de Repsol o Cepsa allí como la de Maduro. Estas cosas son las que no tienen cabida en un gobierno con respecto a sus socios, con quienes estás, entre otras cosas, logrando acuerdos que permiten que Salvador Illa, exministro del gobierno, pase a ser presidente de la Generalitat, etcétera, etcétera. En el abierto, Cristina de la Hoz, Javier Aroca y José María Lasalle. Lasalle respondiendo algunas de las preguntas que dejaba en el aire Aroca, que quería responder, y después voy contigo, Cristina. Aroca. Bueno, a lo que acaba de decir Lasalle sobre China y sobre sus relaciones con Europa, no le voy a contestar porque se ha contestado él solo. O sea, él se ha contestado y por tanto yo creo que como nuestros oyentes son muy inteligentes, pues sabrán sacar seguramente sus propias conclusiones. No voy a intervenir yo en la modificación de su análisis sobre lo que acaba de decir Lasalle, pero sí me ha parecido fantástico, algo que yo ya sabía, pero que recordarlo solamente me produce por lo menos una alegría en la comisura de mis labios. China es enemigo sistémico. O sea, es un enemigo sistémico, pero bueno, todos van allí con flores amarillas, ¿no? No solamente el señor Sánchez, como bien has dicho, ha ido Scholz, Macron también ha estado allí, porque, en fin, esta hipocresía europea. Y, por cierto, por incluir otro matiz y otro dato para que la gente se siga formando opinión sobre la posición de Europa en según qué, pues recordar que el canciller Schröder, que fue el canciller alemán del Partido Socialdemócrata, el SPD alemán, sigue cobrando de empresas públicas energéticas de Rusia, a pesar de los bloqueos y a pesar de todas las lecciones de democracia y de relaciones internacionales que nos vienen todos los días desde Centro Europa y desde los sectores más conservadores. España tiene que liderar, según decís, las posiciones en Hispanoamérica. España no ha liderado nunca nada. Hemos salido de todas las playas del mundo a escopetazos por culpa siempre de una mala diplomacia y de una poca inteligencia en las relaciones. Antes conté Cuba, pero Cuba, por lo visto, según que toque, es una dictadura o no lo es. Hay que recordar que con el gobierno de Mariano Rajoy, al menos 2 veces estuvo allí el ministro de Asuntos Exteriores y ni siquiera se reunió con la oposición cubana. Por tanto, en fin, maticemos todo este tipo de cosas. Hay una línea que divide muy bien la estrategia de la Unión Europea y de todos los países más hipócritas del mapa geopolítico mundial, que es el petróleo. Porque ¿qué posición ha liderado España o está liderando en Nicaragua? O en Honduras, o en otros muchos países de Hispanoamérica. Ninguna. Y por cierto, si los liderazgos tienen que ver, como dice la Constitución, con los vínculos históricos y este tipo de cosas que se dice de manera tan maravillosamente converso, España no tiene ninguna responsabilidad con el Sáhara, que hasta 1975 España no consideraba ni que fuera una colonia, sino que era una provincia, y todavía durante mucho tiempo vimos circular los coches, sobre todo los grandes, por las calles españolas con la matrícula SH. O sea, el Sáhara no
tiene ninguna relación con España como para que España lidere una posición común y una posición constructiva para cumplir ni más ni menos que las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto al Sáhara? No, será, espero que sea, afortunadamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué tiene el PSOE responsabilidad en lo que diga Esquerra Republicana de Cataluña? Es que me parece una actitud, un análisis, ¿no? Por supuesto que lo respeto, pero bueno, es que esas responsabilidades por familias y la responsabilidad hereditaria también. Cristina. Bueno, creo que no vamos a descubrir ahora que la política de las relaciones internacionales está cuajada de contradicciones y sí, de hipocresía, y que nos toca pues tratar con dictaduras como la china o la cubana. Pero si de ahí tenemos que colegir que bueno, lo que tenemos que hacer es mirar para otro lado sobre lo que está pasando, sobre la violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela, sobre la asunción, la negativa a asumir unos resultados electorales, la voluntad de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder y de abrir una ola. La crónica ha sido tremenda, y lo que decía la representante de Amnistía Internacional, una ola de represión, de encarcelamientos y de tortura, bajo el argumento de bueno, que también tenemos relaciones comerciales con China, y está Pedro Sánchez defendiendo que esto de los aranceles a los coches eléctricos chinos, pues a lo mejor no lo tenemos que repensar. Pues bueno, creo que no es un argumento de peso. Vamos a ver, sí, hay relaciones especiales con los países hispanoamericanos y hay relaciones culturales, históricas, sociales, familiares. Territorios como Canarias se siente especialmente implicada con Venezuela, porque Venezuela casi se consideraba una parte de las Islas Canarias. Hay mucha población canaria que vive en Venezuela. Es decir, sí, es que existen esos vínculos. Es que son reales, es que no es una invención. Podemos cuestionar cuál ha sido la posición de España en Hispanoamérica, pero se quiera o no, existe ese vínculo cultural, social, económico, familiar con los países de Hispanoamérica, como otros países europeos tienen vínculos con otras zonas del orbe. Y es evidente que España en esto no es mera espectadora, sino que tiene que ser un agente activo. Yo no quiero adelantar, porque lo ignoro, qué es lo que está intentando hacer ahora la diplomacia española en Venezuela. Espero que vaya destinada a que Nicolás Maduro asuma su absoluta derrota electoral y deje el poder. Pero bueno, es que evidentemente esto nos interpela. Dicho esto, yo tampoco creo que España sea un régimen bolivariano. Creo además que la situación en Venezuela es lo suficientemente grave como para no caricaturizar las cosas. Lasalle. Absolutamente de acuerdo, Cristina. Y precisamente eso, y por responder a Javier, China es una dictadura. Y cuando se comporta como una dictadura, Europa, aun siendo socio comercial, lleva a cabo presiones diplomáticas para amparar, por ejemplo, a líderes opositores hongkoneses o para proteger a minorías étnicas o religiosas. Es verdad que todo se envuelve dentro de una retórica mucho más neutra y se envuelve también dentro del cinismo y la hipocresía de mantener relaciones comerciales. ¿Cuál es el reproche que hacemos a determinadas dictaduras que quieran ser democráticas o aparentar la democracia? ¿Qué es lo que trata de hacer Maduro? Maduro de pronto ofrece al mundo la imagen de que es una democracia modélica, deja a la oposición presentarse, convoca elecciones, pero luego se comporta no como la dictadura argelina que fuerza a que la oposición no vaya a votar, sino la permite votar y practica el fraude electoral. Y entonces el resto de las democracias del planeta que todavía seguimos siendo, que mandamos observadores internacionales, que acompañan el proceso electoral, etcétera, denuncian lo que ahí está pasando. Y es perfectamente legítimo que el gobierno español u otros gobiernos europeos y que la oposición española dentro de nuestro país afeen de una manera creciente lo que Venezuela trata de hacer, que es pasar por una democracia cuando es una dictadura tan tremenda y tan terrible como lo que aquí se nos está diciendo, que en los últimos 15 días se han encarcelado a 2.000 personas. Y eso justifica que Edmundo González salga de Venezuela. Y eso no justifica que el primer reproche que hace la oposición que ayer lidera la declaración que estamos comentando aquí
afee ese comportamiento. Esas son las cosas que a mí me parece que hace falta poner sobre Lo que pasa es que la mesa, ¿no? Es que me parece que eso es lo importante, Lasalle. Pero el problema, y por eso estamos hablando de esto, por eso hay la polémica que hay, porque todo viene contaminado por la hipérbole constante del Partido Popular. No, y del Partido Socialista que no es capaz de... No, perdona, es que... Pero sobre todo, o sea, el Partido Popular puede presentar una proposición no de ley, evidentemente, puede tener esa postura, pero tú mismo lo has dicho antes, el Partido Popular es un partido que aspira a gobernar, es un partido de Estado, no puede utilizar el lenguaje ni las formas que está utilizando. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo, pero es que ayer o antes de ayer la portavoz de Podemos, que es un partido significativo. Pero Podemos no está en el gobierno. No está en el gobierno, pero, no está en el pero gobierno. Es un partido significativo en la mayoría que está sosteniendo al gobierno. Pero si tiene... está sosteniendo o no, que ahora hablaremos de los presupuestos. Afea al Partido Socialista y al gobierno de España que mande un avión militar para traer a Edmundo González. Bueno, pero Lasalle... breve, que quiere ir cerrando este asunto. Y le califica de ultraderechista, bueno, pero Lasalle, asumiendo la retórica del chavismo. Pero eso puede tener su crítica y su desconformidad. O sea, que no todos los que estamos criticando la posición del Partido Popular significa que de manera isométrica estemos apoyando a Maduro, ni muchísimo menos. Yo lo que estoy criticando son los argumentos que se utilizan y estoy criticando el comportamiento del Partido Popular y de camino de una parte de Europa también, con su hipocresía. Te lo digo porque, bueno, si tanto nos preocupa Hispanoamérica y tanto nos ha preocupado históricamente Venezuela, como se ha dejado deslizar en tanto tu intervención como la de mi compañera Cristina, pues a mí me gustaría tirar de hemeroteca y ver cómo se comportaba la oposición y el gobierno español durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que fue condenado por corrupción y era de un partido progresista. O sea, ¿cuál fue el papel de España en la defensa de los intereses de los venezolanos cuando un presidente como Carlos Andrés Pérez, abusando de su posición, arruinó el país y fue condenado por corrupción y acabó viviendo también en Miami? Responde Lasalle y sí que ya cierro el asunto, que si no tendremos tiempo de nada más. Pero Javier, tienes que reconocer una cosa. Es decir, al Partido Popular se le afea sus conexiones con Vox y se le obliga a que sea portavoz y hable de sus relaciones o de cuál es su posición cuando Vox dice determinadas cosas, incluso cuando ya no hay coalición de gobierno entre ambos. Sin embargo, olvidamos esa conexión cuando la izquierda populista, que es en muchos aspectos tan deleznable en su comportamiento a la hora de hablar de ética pública, de la democracia, hace cosas semejantes, pero entonces las obviamos y decimos que no hay conexión entre el gobierno y la mayoría que obtiene de esos grupos políticos para seguir haciendo su labor de gobierno. Eso es lo que a mí me parece que a veces tenemos que ser también capaces de mini respuesta, Aroca, respuesta. Pero yo no comparto, porque estamos analizando un problema que se plantea por una actitud del Partido Popular que convierte la cuestión venezolana en una cuestión doméstica y que, por ejemplo, hoy no habla de la inflación. Eso es lo que estamos hablando. Bueno. Y el que tenga relaciones con Vox, que es la extrema derecha contraconstitucional y fascista, no es lo mismo de lo que tú estás diciendo y no se puede montar el aspersor argumental cada vez lo freno, lo acabo aquí, es que no me da tiempo. Y tú más. Aroca. No, es que tú tienes un partido que se mete con un partido que tiene 4 diputados, que se mete con Venezuela y, hombre, por favor, eso es un argumento que no me da tiempo a más muy porque quiero hablar precisamente de los presupuestos, porque una de las cosas que decía Lasalle eran los socios, le he dicho los socios, no sé hasta cuándo, porque ahora llegará la votación de los presupuestos y todos estos partidos que están en la órbita, o como lo has dicho, responsabilidades por estirpe, creo que ha dicho alguno de ellos, bueno, pues tú lo has dicho, Aroca, pues esta estirpe podría romperse con los presupuestos. Vamos a hacer una cosa, antes de cerrar de todas formas el tema Venezuela, Pablo Morán, ya está agendado ya en la agenda del presidente del gobierno la reunión con Edmundo González Urrutia. Bueno, con prudencia, porque de momento Moncloa no confirma, no comenta este encuentro, pero sí aseguran fuentes opositoras que ese encuentro va a ser hoy. Recordemos que el presidente del gobierno en China, en conversación informal con la prensa, ya dijo que vería a Edmundo González en cuanto volviera a España. Si no podía ser hoy jueves, sería mañana, pero estaba interesado, en definitiva, por la situación del opositor y se lo marcaba como una de las prioridades en su agenda. Insisto, no hay confirmación oficial, pero la oposición venezolana en España nos confirma, y no suele ser, que ese encuentro es hoy.
y que será incluso antes de un acto oficial que Sánchez tiene a mediodía. Son las 9:34 minutos y 35 ahora mismo, así que es posible incluso que ese encuentro del presidente con el opositor venezolano en el exilio se esté produciendo ya. Ángeles. Bueno, pues lo comentaremos aquí en el Hoy por Hoy. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina de la Hoz, Javier Aroca y José María Lasalle. Interesante, intenso debate sobre Venezuela, pero Venezuela aparte, el gobierno realmente en lo que se quiere centrar ahora es en la negociación para tramitar los presupuestos generales del Estado. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Ya ha habido aviso para navegantes por parte del Partido Nacionalista Vasco, que apoyó la proposición no de ley sobre Venezuela del Partido Popular. En este contexto, el Ejecutivo sabe que tiene que acercar posturas, primero con los nacionalistas vascos, también con Junts, que no se fía del gobierno ni del alcance real del pacto con Esquerra para darle una financiación singular a Cataluña. Es decir, que complicada la negociación del gobierno con el tema de los presupuestos. Sí, el contexto es muy complicado y no hay certezas de que vayan a dar los números para sacar adelante las cuentas. En el gobierno son conscientes de ello. Ayer un miembro del gobierno nos decía que saben que es difícil, sobre todo, convencer a Junts, pero insisten en que hay tiempo. Eso dicen todo el rato. Eso sí, hay voces más optimistas que otras. Y de hecho ayer en el bloque de la investidura lo que cundía en general era el pesimismo después de los dos avisos que dieron ayer en el pleno dos de los socios de investidura. Por un lado, Junts amenazó con volver a tumbar la senda de déficit. Si es pensen que lluitem per la independència per acabar conformats amb una mica de morralla, és que vostès encara no han entès com actua el partit que representem. Esa senda es buena para Cataluña y es buena para los españoles. La portavoz Nogueras avisó a la vicepresidenta Montero de que no se van a conformar con morralla, y después los diputados de Junts se fueron del pleno sin votar para asistir a la diada en Cataluña. Eso por un lado, y por otro vimos al PNV sumándose al bloque de la derecha para reconocer a Edmundo González, como habéis comentado. Un reconocimiento que, por cierto, también contó con la abstención de Ábalos, que por primera vez se ha desmarcado del PSOE desde que le expulsaron del partido. Pero a pesar de todo, el gobierno defiende que la gobernabilidad sí está garantizada. Dicen que esta semana han avanzado en 3 iniciativas legislativas. Esto precisamente acaba de comentar Pachi López. Es que estamos llevando la anécdota a la categoría. Ayer y esta semana el Partido Socialista, el Grupo Socialista, el Gobierno ha aprobado todas las leyes que tenía en el Parlamento, todos los proyectos de ley, y hemos perdido una votación que ya sabíamos que no íbamos a sacar adelante por la posición histórica del Partido Nacionalista Vasco. De ahí no se puede sacar ninguna consecuencia más que este gobierno sigue aprobando. Destaca además el gobierno que la interlocución con los socios, con Junts en concreto, no se ha roto, y prueba de ello es que ayer vimos a Nogueras en la zona, vimos cómo Nogueras salía de la zona de gobierno en el Congreso y allí se vio con Bolaños. En este contexto es en el que PSOE y Sumar, como decías, abordan esa negociación final de las cuentas dentro del gobierno. Ahora veremos ese tira y afloja al que nos tienen acostumbrados los socios, ¿no? Cada vez que han sacado adelante unos presupuestos, aunque todos saben que lo verdaderamente complicado va a venir después en el Congreso. Ana, gracias. A vosotros. Bueno, atribuye Pachi López en la postura del PNV en la votación de ayer a la posición histórica, no lo interpreta como ningún aviso para navegantes, pero lo cierto es que lo tiene complicado, Cristina, mucho. El gobierno, y todo viene precedido de la famosa frase del presidente del gobierno el fin de semana en el Comité Federal del Partido Socialista: se puede gobernar sin el Parlamento. Exactamente, es que esa frase se interpreta a la luz de puede que me tiren abajo los presupuestos, que este año sí se han empeñado en llevarlo a la Cámara, no pasó así con los presupuestos de 2024, que decidieron ahorrarse incluso el esfuerzo de hacer un anteproyecto. Y es a la luz de esas palabras, dice, aunque me tiran abajo los presupuestos, mi voluntad es seguir gobernando y seguir al frente. Yo ayer, hoy publicamos el inicio de las conversaciones entre los socios, entre PSOE y Sumar, presupuestaria, que van a arrancar la próxima semana, y que Sumar además presentará sus principales propuestas presupuestarias este lunes, ¿no? Y asumen que, bueno, que quizá la parte más fácil ahora sea ponerse de acuerdo entre los socios y que luego lo complicado es sacar el presupuesto.
Pero si no hay presupuesto, estaríamos hablando del presidente del gobierno que ha gobernado con más prórrogas, porque los presupuestos de Cristóbal Montoro fueron los de 2019, los de 2020. Este año estamos con una prórroga presupuestaria, y de no haber cuentas para el año que viene sería el cuarto año de gobierno de Pedro Sánchez con prórrogas presupuestarias, que yo creo que es inédito. La cuestión está muy, muy complicada. Yo es verdad que lo del PNV de ayer tampoco le elevaría a categoría, ¿no?, como dijo Pachi López. Pero sí es el recuerdo a Pedro Sánchez de que recuerda que eres mortal, que tienes una extrema debilidad parlamentaria y que a lo mejor tu único problema no es Junts. Es cierto que es una cuestión muy puntual. Cuando hablábamos ahora de este acalorado debate sobre Venezuela, también el PNV siente una vinculación especial. Es verdad, hay cuestiones emocionales que se le va a hacer. Una cuestión emocional que le obligaba, y además es que han hablado con la oposición, ¿no? La oposición tiene una línea de interlocución con el PNV. Y no tiene por qué traducirse, por otro lado, en las cada vez más escasas votaciones que va a haber en el Congreso. Recuerdo que este jueves, que suele haber pleno, no lo hay, y el jueves de la semana que viene tampoco, porque hay tan escasa producción legislativa que ya no da ni siquiera para 3 días de pleno en el Congreso de los Diputados, sino que tanto esta semana como la próxima va a quedar reducida a 2 días. No le vemos a categoría, pero son plenamente conscientes de la enorme debilidad parlamentaria y de que sacar los presupuestos para el año que viene va a ser muy complicado. En otras circunstancias políticas se hubiera llevado una disolución de las cámaras, una convocatoria electoral, pero bueno, estos son otros tiempos. Lasalle. Bueno, no son tampoco otros tiempos. Yo creo que gobernar por decreto y prorrogar presupuestos es algo que dio pie a una crítica a la democracia parlamentaria muy profunda que se vivió en el periodo de entreguerras, precisamente en Alemania, cuando se hablaba de gobernar con el decreto motorizado. Es decir, que como no se podía alcanzar acuerdos parlamentarios, había un instrumento residual dentro de la política legislativa que era atribuirle al gobierno la capacidad para, por decreto y basándose en la excepcionalidad, gobernar en una permanente excepcionalidad. Y eso, en términos democráticos, nos guste o no, incluso al presidente del gobierno cuando dice que se puede gobernar sin el Parlamento, es preocupante. A mí no me gusta vivir una normalidad donde la excepcionalidad de la prórroga del presupuesto se convierte a categoría. No es un buen ejemplo de salud democrática, sobre todo cuando en una democracia estas cuestiones, cuando se repite una prórroga de presupuestos, no por las situaciones que vivió el Partido Popular cuando estaba en el gobierno con un debate sobre su investidura, su interinidad, etcétera, sino hacerlo con una supuesta mayoría que está legitimando la acción cotidiana, pues no resulta evidentemente, ya no digo edificante democráticamente, sino saludable en términos políticos. ¿Y qué es lo que sucederá? Pues, si tú has pactado con Esquerra Republicana, que este es el debate, una financiación singular que todavía no hemos acabado de explicar, y has dejado encelado a Junts, y Junts te está planteando que la única manera que tienes de aprobar un presupuesto es permitiendo a Cataluña incrementar el porcentaje del objetivo de déficit y por lo tanto salirte de ese 0,1 común para todas las comunidades autónomas y asumir esa tercera parte del PIB exigido para el Estado, aplicarlo a Cataluña, es una primero, enmienda a la financiación singular que el Partido Socialista ha negociado con Esquerra Republicana y al mismo tiempo supone una apuesta por Junts que está comprometiendo esa relación especial con Esquerra Republicana que compromete la viabilidad de la mayoría parlamentaria que el gobierno ha estado manejando. Con lo cual, ya no solamente es un problema de presupuesto, es un problema de narrativa política. Aroca. Y lo que no puede hacer, y con esto termino, el gobierno es esconderse detrás de la idea de que, de igual que la necesidad es virtud, se puede gobernar sin el Parlamento. Aroca.
Bueno, primero un apunte histórico. La democracia, es decir, la República de Weimar en Alemania no fracasó por cuestiones presupuestarias, fracasó por la alianza del Poder Judicial con los partidos nazis, sobre todo a partir del putsch o del golpe de Estado de la cerveza en la cervecería de Múnich. Ahí donde nació todo, con la alianza del Poder Judicial con los partidos nazis. Es un apunte histórico. Con lo que estamos hablando, hombre, ya he escuchado hablar de morralla, con la morralla se hace muy buen caldo, de pejao. O sea, que no hay que despreciar la morralla. Se pueden hacer caldos muy buenos. Yo soy de los que pienso que hay más posibilidades de que haya presupuesto de que no los haya. Porque el Partido Socialista no está jugando una partida, está jugando 18 partidas. Está jugando la suya, en tanto que el presidente de la Administración Central, del Poder Central, y después está jugando 17 partidas. Bueno, 17 no quitamos, pongamos solamente las comunidades del régimen común. Pero también está jugando en ese orden en Euskadi. Seguramente Patxi López nos podría contar mucho de lo que ha dicho, porque claro, Patxi López, que es un buen negociador, no se va a doler del paso que ha dado el PNV, pero Patxi López sabe perfectamente lo que ha hecho el PNV y sabe perfectamente las cartas que tiene que jugar el Partido Socialista en Euskadi en este tema. Pero volviendo a la partida, son tantas partidas como comunidades regidas por el régimen común más a la Administración Central. Y con respecto a todo eso y a sus procedimientos, está siendo muy hábil el Partido Socialista, porque que se tumbe otra vez la senda del déficit y que no haya presupuesto va a afectar fundamentalmente a las comunidades autónomas que actualmente están gobernadas por el PP. Y ningún varón, ni siquiera del PP, quiere perder unas elecciones, y las pueden perder, como se está viendo en Andalucía, porque el deterioro ya de la sanidad pública, de la educación pública, los manejos que se están produciendo de beneficio a las clases más poderosas fiscalmente, la devolución de dinero, como ha ocurrido con los 112 millones, porque iban a ser destinadas a la educación gratuita de los niños entre 0 y 3 años, el mangazo de los 300 millones con información contraria a los interventores de la Junta de Andalucía a favor de la sanidad privada, todo eso no lo puede ocultar ni Venezuela, ni los debates parlamentarios, ni nada. Muy breve, solo Cristina, un muy apunte breve. muy rápido. Que no tengamos presupuestos para este año fue una decisión del propio gobierno. Y entonces no planteó esto de, bueno, las comunidades autónomas se van a ver perjudicadas. Y nos dijeron, bueno, ya encontraremos los mecanismos para compensar la prórroga presupuestaria. Es decir, que si se quiere hay mecanismos para compensar esas comunidades autónomas. Decir que poco menos que las comunidades autónomas están atrapadas y están comprometidas si no hay presupuestos, pues depende, porque el propio gobierno entendió que aún sin presupuestos para este año podían atenderse las necesidades de las comunidades. Voy a terminar con algo que está de alguna manera ligado a lo que estamos hablando ahora, porque hay un hilo evidentemente que liga las dificultades que tiene el gobierno para aprobar los presupuestos, la postura de Junts y la postura de Esquerra, con lo que pasa con los independentistas en Cataluña. Y es que todo esto viene el día después de la diada, la primera en más de 10 años, con un presidente no independentista en la Generalitat, y en la calle fue más que evidente el cambio de ciclo político y la debilidad del independentismo. Radio Barcelona, Xavi Belló, buen día. Hola, buen día, Àngels. Claro, porque esta ha sido, yo creo, la diada más minoritaria de la última década. Solo 60, bueno, que son 60.000, voy a quitar el solo. 60.000 personas se manifestaron en Barcelona, según la Guardia Urbana. Y por poner en contexto, en la diada de 2017 salieron a la calle casi 1 millón de independentistas y el año pasado el doble que este año. Sí, la manifestación volvió a dejar síntomas de que la movilización independentista está cayendo, la cifra más baja desde el 2012, a excepción del año de la pandemia, pero con un retroceso muy importante incluso respecto al año pasado, como dices, en el que se manifestaron 115.000 personas. Fue una diada marcada sobre todo por la pérdida del poder por parte de los independentistas, y eso volvió a dejar, por un lado, lo que digamos ya empieza a ser un clásico de las diadas, que son imágenes de gritos a representantes de Esquerra Republicana. ¡Rifles de merda! Espanyolistes! El meu avi el van pagar l'1 d'octubre i ara pacteu amb l'illa. Pero fue más significativo el mensaje unitario de todas las entidades independentistas que pactaron un manifiesto riñendo a los partidos por haber dilapidado las mayorías absolutas, centrándose, dicen, en discusiones caïnites. Majories parlamentàries que uns i altres han malbaratat
en discussions caïnites. La baralla Pero permanent. las diferencias ayer volvieron a verse. Esquerra defendiendo que sus pactos con el PSC para mejorar la financiación o el uso del catalán les lleva a tener mejores condiciones materiales para acabar logrando la independencia. Junts reprochando que no pueden avanzar si entregan la Generalitat a los socialistas. Con todo esto, el nuevo gobierno no quiso entrar en todo el día a reivindicar, evidentemente, ninguna de estas demandas. Tampoco la amnistía y la financiación, no hablaron de ello desde el gobierno socialista. Y después de una década de diadas independentistas, lo que hizo la portavoz del gobierno, Silvia Paneque, es pedir unión entre catalanes para consensuar nuevos objetivos. Una oportunidad para dialogar entre diferentes. Debemos ser capaces de consensuar y encontrar nuevas metas de país. Mientras el presidente Illa pues aprovechaba la diada para recibir en la Generalitat a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Gracias. Hasta luego, Xavi. Buenos días, buen día. Viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio sin correr amonestación? Ah, numeral, numeral. Viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio sin correr amonestación? Pavo real, pavo real, pavo real. Sergio Castro, Nausle, buenos días. ¿Qué tal? Sé que la canción la has elegido tú, Sí, Sergio. sí, sí, ¿Tiene sí, algo sí. que ver con lo que vamos a Sí, contar? sí, Vale, también, vale. ¿O era para que Campos bailara? También. Vale. Es que son las dos cosas. Vale, venga. Y vamos a despegar ya el magazine, vamos a hacerlo en unos minutos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Polaris Dawn, con la nave de Elon Musk que está ya en órbita, que es el primer paseo espacial comercial. Que igual nos pilla durante el ministerio. Creo que un se poco más calcula a tarde. las 12, sí, Ah, pero bueno, oye, lástima. que vamos a estar pendientes, que Vale, no vale. se sabe qué puede pasar, Vale. además de que es un caballero que quiere estar siempre, cada semana, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, además también en el abierto, ¿no? Ya, totalmente. Vamos a hablar también de Apple, vamos a hablar también de los habitantes de la isla de Pascua, de los Rapa Nui y muchísima más actualidad que nos van a ayudar a entender los ministros. Y a partir de las 10:30 asistiremos expectantes al primer episodio de la 4ª temporada de Cómo conocí a vuestro amigo Luis Alegre. Sí. Hoy la persona invitada es la actriz, nunca mejor dicho, Silvia Abascal. Nos contará cómo se hicieron amigos, nos contará un montón de cosas y al final le preguntaremos si quiere ser nuestra amiga. Vale. Ya veremos. Luego tenemos clase de lengua con Lola Pons. Aquí el origen de esta canción. Vamos a hablar de la convivencia lingüística de venezolanos y venezolanas que llegando a España queremos saber si mantienen su castellano original, si lo amodan, si lo mezclan con el español, qué queda de todo eso, que supongo que al final pues lo enriquecen, nos enriquecen a todos nosotros. Una de las novedades de esta temporada es que en el cine Javier Ocaña hace críticas bajo demanda. Sí. Hace la crítica de la película que le pidan, que le sugieran los oyentes. Que no tiene por qué ser un estreno, ¿eh? No. Puede ser un clásico, puede ser una película a la que le tengamos manía o con la que siempre discutimos. Hoy es Titanic, porque no la habéis visto ni Sastre ni tú. Oye, pues a lo mejor os viene bien la Pues a lo mejor crítica. después de la crítica de Ocaña la vamos a y ver. trae el 47 y Beetlejuice. Y vamos a cerrar el programa de hoy con Ainhoa Aguirregoitia en Al Diente, como ustedes prefieran. No es necesario gastar mucho dinero para tener las mejores recetas si las basamos en pastas, conservas y latas. Bueno, pues interesante. Cristina de la Hoz, Javier Aroca, José María Lasalle. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. Es como